vamos a concentrarnos en la última parte de Apocalipsis 14, el versículo 9, que es el que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Y dice una vez más de la siguiente manera: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre entre los santos ángeles y ante el Cordero. Ya hemos hablado un poco de las dos bestias. Ayer sucedió el ingreso de otra bestia, y hoy vamos a desglosar, hermanos, qué significa el vino y qué significa la ira de Dios. Quiero inicialmente comenzar con un pensamiento de ese alemán que partió la historia en el mundo, en lo que tiene que ver en la Iglesia Católica, como se le llama el padre de la Reforma, Martín Lutero, este alemán que fue abogado, posteriormente se convirtió en católico, profesor, ¿cierto?, de teología, y dijo una bonita frase que quiero comenzar con ella: no soy yo quien lucha contra Roma, la palabra de Dios lo hace. Yo solo tomé la Biblia y la abrí ante el pueblo. Me gustó esa bonita frase y quise allí hacer el introito con ella, obviamente posterior a la lectura de la Biblia, que debe ser primeramente el eje fundamental de toda prédica. Bien, hermanos, ¿qué significa en hebreo la palabra vino? Si bien es cierto que aquí en el mensaje angelical, sobre todo en el tercer ángel, vemos dos clases de vino: el vino Babilonia y el vino de Dios. Y el vino de Dios está allí adornado con el vino de la ira de Dios. Y me di a la tarea de buscar en hebreo la palabra vino, y tiene dos significados diferentes para cada una de estas aplicaciones. En el hebreo, vino significa yayin, ambas con y, yayin, y dice jugo de uva fermentada. Y comencé a analizar por qué estos alimentos, por qué el jugo de la uva, lo que se llama mosto, se fermenta. Y dice porque vienen levaduras añadidas y bacterias que hacen el proceso para dañarla, para llevarla a ese proceso que se llama fermentación. Por eso el vino de Babilonia emborracha, hermano, porque él tiene muchas levaduras añadidas, no es propio, no es genuino, no es puro. Con la diferencia del vino de Dios, el vino de Dios que ya no es yayin, sino tiros, terminado en H, tiros. Dice jugo de vino o uva fresca, puro. Y nos damos cuenta aquí cuál es la diferencia, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es una manera de estudio. Bien, hermanos, el tema de hoy es muy complejo y dice que el vino de Babilonia es un símbolo bíblico que representa las falsas teorías, las falsas enseñanzas que han entrado a este pueblo de Dios. Doctrinas corrompidas y la de seducción espiritual que ofrece un sistema religioso apóstata y global. Como se menciona en el libro de Apocalipsis, como lo hemos visto, analizado durante estos días, el vino de Babilonia corrompe al evangelio puro, al evangelio eterno. El vino de Babilonia corrompe el evangelio puro y conduce a la infidelidad espiritual a Dios. Y nos damos cuenta que Dios dijo: hay que guardar el sábado. Pero esta iglesia apóstata dijo: no, hay que adorar, hay que reverenciarnos el día domingo. Y allí comenzamos a ver una de las tantas contradicciones que produce este vino emborrachador. La frase se asocia con la idea de un sistema que corrompe a las naciones a través de su influencia. Doctrina falsa simboliza, hermanos, enseñanzas no bíblicas y abominaciones que contaminan al evangelio puro, que ya deja de ser puro y por eso es impuro. Produce embriaguez,
espiritual, la persona que bebe de este vino pierde la razón y el control en un sentido espiritual. Todo lo contrario con el vino que habla del vino de Dios. Dice que es importante contrarrestar el vino de Babilonia con el vino de un tema muy importante que para nosotros los adventistas es muy significativo. Recordemos nosotros, 1 Corintios, cuando habla de la cena del Señor. Algunos le atribuyen la Santa Cena, pero esta palabra no aparece en la Biblia, aparece cena del Señor, que representa la sangre de Cristo. En otras palabras, podríamos decir que el vino de Dios significa la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Mientras que el vino de Babilonia es una corrupción espiritual, el vino de la última cena es un símbolo de salvación y redención para un mundo caído, mis queridos hermanos. Pero ya vamos a comenzar la razón fundamental por la que dijimos que íbamos a tratar, que era la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, de pronto alguien, no un adventista obviamente, porque ya sabe la diferencia, dirá, pero Dios se aira. Si la ira es satánica, la ira es mala. Permíteme ilustrarte en esta mañana diciendo que la ira de Dios no es la ira humana. Que no es un sentimiento humano, como cuando nosotros nos airamos y explotamos. Algunos asesinan, otros insultan, otros matan físicamente, otros matan verbalmente. Es la relación, la ira de Dios, es la relación justa de Dios contra el pecado y la rebelión manifestada a través de su amor. Y esto nos lleva a una conclusión. Solamente hay dos caminos, no hay un tercer camino, como decía ayer. Solamente hay dos vinos, no hay un tercer vino. Solamente hay dos señores, el Señor de las tinieblas y el Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, es momento de que nosotros elijamos. Tú eliges. Dios, como decía el hermano Smith ayer, no impone a que tú te salves, pero que tampoco te salgas de la salvación. Cada uno tiene un libre albedrío para determinar lo que bien le convenga y lo que bien le parece. Y ahora es el tiempo para ello, hermano. Nosotros entendemos el gran, inmenso amor de Dios. ¿Sería alguno de nosotros, conocedores de la verdad presente de la palabra de Dios, capaz de rechazar la oportunidad que Dios nos está haciendo en estos momentos? Yo creo que no, mis queridos hermanos. Pero muchas veces, sin querer queriendo, nos salimos de la presencia de nuestro Dios. Y sin querer queriendo, nos emborrachamos con un vino que ya está adulterado, con algunas creencias, con algunas cosas que no son de la Biblia, que no son bíblicas, y con algunas cosas que nosotros, a sabiendas que tenemos que expresarlas, las callamos. El pecado es el motivo para la ira de Dios. ¿Cuál es el motivo de la ira de Dios? Obviamente el pecado. Recordemos el episodio que nos registra la Biblia cuando el Señor llega a su santo templo y ve a los mercaderes allá vendiendo palomas, vendiendo cosas. Y el Señor, en una ira santa, se airó y dijo que esto en mi casa es una casa de oración, no cueva de ladrones. Y se molestó feo, pero lo hizo no con una rabia para destruir, sino para una rabia para construir. Romanos 1:18 habla de la ira de Dios y por qué se revela la ira de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los seres humanos, que detienen la verdad con injusticia. Y esto no es para el mundo, esto es para el pueblo de Dios, esto es para ti y para mí. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que detienen, y si la detienen es porque la tienen, ¿cierto? Porque la saben. Detienen la verdad con injusticia, y una de las injusticias es no querer decirlo en el momento en que se debe decir, y al pueblo que se debe decir, y en el momento en el cual se debe decir. Esto significa que Dios se enoja totalmente contra el pecado y la injusticia, especialmente por la forma en que muchos de nosotros suprimen la verdad
Y Dios, a pesar de que esto le ha sido manifestado a través de juicios y tormentos para quienes no se arrepienten de su incredulidad y de su pereza, porque lo sabemos. Romanos 1:18 habla de la supresión y maquillaje de la verdad. El libro de Juan capítulo 3 y el versículo 19 al 21 dicen que la ira de Dios será derramada sobre los que aman a las tinieblas, que es la luz. ¿Pero qué es la luz? Los adventistas del séptimo día lo sabemos, con los ojos cerrados, como decía mi hija. Salmo 119, 105 lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro texto que también estudié, Deuteronomio 30, 19, dice que Dios es un Dios de amor, de justicia, y te coloca a ti para que elijas entre la vida y la muerte. Eres tú el que decides. Muchos decimos, es que la salvación viene de Dios. Sí, Señor, la salvación viene de Dios. Pero quien decide si ser salvo o no ser salvo eres tú y soy yo. Muchos le atribuimos a veces la pérdida de la salvación a Satanás. Hermano, y Dios a cada uno nos pedirá cuenta de nuestras obras. Y de acuerdo a eso, pues se dará el resultado. Quiere decir esto que la salvación es personal y cada uno de nosotros responde por lo que haya hecho en su vida. Está bien que el diablo es el que nos invita a elegir el pecado, pero quien elige el pecado eres tú y soy yo, nadie más. No es, el diablo no es el culpable, somos nosotros los culpables, y aún más cuando tenemos la luz en nuestras manos. Tenemos dos opciones, sabiendo en qué consiste la ira de Dios, que la ira de Dios proviene no por otra cosa, sino por el pecado, la impresión del pecado, y la abolición o tragarse la verdad, no difundirla. Como dice el libro de Isaías, muchos conocemos la verdad, pero nos consideramos como perros mudos, o sea, no ladramos la verdad. Y no lo digo yo, ese término no lo digo yo, eso lo dice el libro de Isaías. Tenemos dos opciones, ir a Dios o huir de Dios. No hay otra opción. Y Juan 3:16 nos lo dice, hermano, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y algo fundamental y hermoso, la última parte, mas tenga vida eterna. Pero Apocalipsis 14:9 dice que tú eres el que depende si vas a Dios o huyes de Dios. Y entonces te haces acreedor a la espera de la ira de nuestro Dios. Quiero seguir hablando de este tema porque me pareció muy importante sobre la ira de Dios. Nadie, pero ninguno de los que ya conocemos la verdad, quiero ser objeto de la ira de Dios, obviamente estamos hablando. Entiendo por qué algunas personas se sienten incómodas acerca de este tema. Todo esto por causa de la condición moral y espiritual de la raza humana, del contorno en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Todos nosotros, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros merecemos y somos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos allí la marca del pecado y Dios no nos hizo para que nosotros pecáramos, sino para que tuviésemos una vida abundante, no para que fuéramos eternos como Dios, pero sí para que tuviéramos una vida prolongada a través de algo que había allí en el huerto, como es el árbol de la vida, que era el que nos generaba vida. Vivimos en una era de sentimentalismo y permisividad. Estos dos términos los busqué allí tratando de ser muy sutil, hermano. Y hoy en día nosotros, los conocedores de la verdad, el pueblo adventista del séptimo día, conoce la verdad, tiene la verdad, pero el problema es que no solo basta conocer la verdad. La verdad hay que teorizarla, pero también hay que practicarla. Hace difícil aceptar la realidad de la ira de Dios, por lo tanto, algunos tienden a redefinirla
al enfatizar que Dios es amoroso por naturaleza, y eso no es válido. Dios es amor. Y sugieren que el amor de Dios y su ira son incompatibles. Pero vuelvo y les digo, es que la ira de Dios no es humana. La ira humana es para destruir, para acabar al contrincante. Pero la ira de Dios es para levantarte, para construirte para una vida eterna. Pero la realidad es que la ira de Dios no puede ser borrada de las Escrituras. Deberíamos mantener esto en mente cuando discutimos este importante tema, hermano. La ira divina, la ira de Dios y el enojo humano, esos sí son incompatibles. El enojo y la furia humana no pueden ser utilizados como un modelo de referencia para la interpretación y el entendimiento de la ira de Dios. De ninguna manera, no podemos hacerlo porque es un craso, no error, sino horror. Porque son dos iras diferentes, como estuvimos hablando de los dos vinos, son dos vinos diferentes. Nuestro enojo, o sea, el enojo humano, es irracional y nos daña a nosotros y a los demás. Por eso los psicólogos, los que hemos estado de pronto con algún miembro de la familia en psicología o de pronto en la iglesia, nos dicen: cuando tú estés exaltado de la ira, es mejor que no hables y mejor que no actúes. Porque, hermano, cuando uno está airado, lo que quiere es destruir al oponente. Pero la ira de Dios es diferente. Nuestro enojo es irracional y nos daña a nosotros y a los demás. Expresa nuestra pérdida de autocontrol o nuestra falta de dominio sobre nuestras emociones. Perdemos los estribos, como decimos los costeños, y revela nuestro deseo de controlar a los demás a cualquier costo, incluso hasta la muerte, porque a través de la ira muchas personas han llegado a matar a otras físicamente. Es una expresión del deterioro y del desequilibrio que el pecado ha causado en nuestro ser interior. Y esto es que no sea imposible coexistir con los demás en una relación armoniosa. Y en otro lado, hermano, la ira de Dios no está contaminada por el pecado, está contagiada por el amor. Y por lo tanto está bajo el control del poder del ágape, del amor ágape, que solamente lo tiene Cristo Jesús. La primera intención de Dios cuando se aira no es destruir como la ira humana, es sanar, procurando la restauración del orden dentro de su creación. Y tengo dos textos allí que lo podemos apuntar. Se encuentran en Hebreos capítulo 12 y el versículo 6 y Apocalipsis 20, 15 y 21, que hablan sobre que la intención de la ira de Dios no es acabar, no es exterminar, es sanar a la persona, sacarla del lobo cenagoso donde está. La ira de Dios y el pecado. La ira de Dios no parece ser un atributo permanente de su naturaleza, dirán algunos. Es decir, algo que por naturaleza caracteriza constantemente a Dios, porque Dios es amor, y a sus acciones. Dado que su ira no es irracional, siempre, hermanos, que Dios aira es porque hay una razón para ella o algo que la provoque. Y lo podemos allí contextualizar con Deuteronomio 4 y el versículo 24. La ira de Dios es provocada por el pecado que tú y yo cometemos, por la injusticia que tú y yo cometemos, a pesar de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque cada uno de nosotros posee el libro de texto, uno de los libros que te enseña a ti cómo comportarte, cómo convivir, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, un libro que contiene todo para que tú seas perfecto, así como vuestro Padre es perfecto, pero siempre y cuando practiquemos lo que la Biblia dice. Yo he escuchado muchos hermanos que predican y sus esposas o sus esposos dicen: predica pero no aplica. Y una palabrita que duele: predica pero no aplica. Todo ser religioso, todo ser adventista predica la verdad, predica el amor, pero la pregunta es: ¿la practicas? ¿La practicamos? ¿Yo la practico? ¿Solamente me vuelvo teoría? No, hermanos, hay que llevarla allí con su esposa,
que es la práctica. La reacción de Dios ante la presencia irracional del pecado y el mal de la vida de sus criaturas y el mundo creado. Eso lo encontramos en Romanos 1:18. La ira de Dios es escatológica. ¿Cómo? La ira de Dios es escatológica. Siendo que la ira de Dios es una manifestación de su voluntad de restaurar el mundo a su orden, armonía, justicia, pero una justicia original, hermano. Es fundamental un evento escatológico, y eso tiene allí asidero en Romanos, en el versículo 5 del capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. En Apocalipsis 16 también nos habla sobre este tema de la ira de Dios, que es escatológica. Puede ser adecuadamente llamada como la extraña obra de Dios, revelada ahí en Apocalipsis 15 y el verso 1 y 2. La ira de Dios dentro de la historia, dentro de lo que hemos vivido, hermano, aunque es fundamentalmente un evento escatológico, la ira de Dios ya está presente en algún sentido en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado, vivimos en el pecado. Muchas veces lo tenemos a nuestro lado, pero otras veces está dentro de cada uno de nosotros. ¿Y dónde dice esto? En Romanos 1, capítulo 18. A veces consiste en entregar a los pecadores al poder del mal. Otras veces Dios interviene directamente y castiga a los pecadores que no se arrepienten. En algunas ocasiones los castiga en el momento en que la persona lo amerita, lo merece así. Y eso recordemos que pasó en Génesis capítulo 6 y el versículo 17. O también otra de las manifestaciones de la ira de Dios, quita su poder controlador sobre la naturaleza, lo que tiene como resultado la destrucción y la muerte. Y lo estamos viendo en estos últimos tiempos, hermanos. En estos últimos tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Ya hay registrado en Mateo 24, 25, que dice: antes que Cristo venga, la muerte se prolongará a través de las cosas que se hacen en este mundo, a través de los inventos, a través del aumento de la ciencia. Las enfermedades aumentarán, las guerras pulularán por todos medios, los gobiernos se volverán un caos, y lo estamos viendo no en Europa, no en Asia, lo estamos viendo en nuestro medio, lo estamos viendo en Colombia, hermanos. Para algunos Petro está haciendo las cosas bien, pero para otros las está haciendo totalmente mal. No hay un sistema en torno a la unidad en algo que puede perjudicarnos o en algo que puede bendecirnos. Estas expresiones históricas de la ira de Dios establecen límites a la incursión del pecado en la sociedad o entre su pueblo, y tienen una intención redentora. Podríamos decir que entonces, ¿por qué Dios se aira contra nosotros? Precisamente porque quiere levantarte de donde estás, quiere levantarme de donde estoy. Si Cristo viniera hoy, hermanos, y yo hago una pregunta muy personal, pero contéstela internamente. Si Cristo llegara en estos momentos, ¿tú serías aceptado para la salvación? ¿Yo estaría aceptado para la salvación? No, es que yo nací en el Evangelio, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy tal cosa. Pero si llegase a ver Cristo hoy, tú estarás apto para irte con los ángeles a vivir una eternidad durante 1000 años en el reino de los cielos con Cristo Jesús, para posteriormente volver a los 1000 años. La pregunta es personal, mi querido hermano. En mi caso, me faltan todavía muchas cosas que mejorar. En mi caso, todavía me faltan muchas cosas de compenetrarme con nuestro Dios. En mi caso, todavía tengo que dejar muchas cosas para yo poder tener a Dios conforme, que su mirada sea puesta en mí con amor, con gracia, y quiera otorgarme la salvación. La ira de Dios y nosotros. Este es un tema que hice para mí. La ira de Dios contra el pecado humano
revela su lado afectivo. Por ahí hay una frase que algunos dicen que es bíblica, pero yo no la he podido encontrar. Pero tiene aceptación, que Dios odia al pecado y ama al pecador. La Biblia dice que Dios sí ama al pecador, pero no dice que odie, porque Dios no odia. Aunque eso es lo que provoca la ira de Dios, el pecado. Indica que toma al pecador seriamente, que no nos ignora, incluso cuando estamos en rebelión contra Él. ¿Alguno de nosotros ha estado en algún momento en rebelión contra Dios? Yo sí he estado en rebelión contra Dios, hermano. El hecho de no estar de acorde con los principios básicos plasmados en las Sagradas Escrituras, ya estamos en problemas con Dios. Ya estamos en problemas con Dios. Muchas veces cuando nosotros vamos a una campaña y decimos, el Señor quiere salvarte, bautízate, y hay personas que dicen, no, es que yo no mato, yo no robo, yo le soy fiel a mi esposa, yo no hago nada malo. Pero el solo hecho de tú y yo desobedecer la palabra de Dios, estamos en problemas y en conflicto con nuestro Dios. Y eso conlleva a la ira de Dios para con cada uno de nosotros. La ira de Dios y la salvación. Dios se apiade de nosotros. La ira de Dios no es el destino inexorable de los seres humanos, a menos que nosotros lo elijamos. Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Dónde dice eso, hermano? En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Él no quiere airarse contra ti y contra mí, y por eso dejó plasmado las Sagradas Escrituras para que las podamos entender, para que las podamos estudiar. En estos últimos tiempos, donde pulula la mentira de muchos falsos cristianos, donde el momento adecuado para engañar a las personas, incluso dentro de nuestra iglesia, es a veces a través de la Biblia, a través de versículos sacados fuera de contexto. En estos últimos tiempos, soldado de Cristo, adventista del séptimo día, que no quiera ser engañado, hermano, miscúyase en la lectura de la palabra de Dios, porque es la única que no miente. No es que yo escucho al pastor Bullón, yo escucho al pastor Esteban Borno, está malo, te felicito, pero tienes que confrontar todo lo que cualquier persona, predicador, pastor diga a través de la Biblia. ¿Y saben por qué, hermano? Porque la gente engaña, el enemigo engaña a través de la Biblia, con textos salidos fuera de contexto, y eso lo podemos entender la mayoría de nosotros los adventistas del séptimo día. No quiero terminar, hermanos, sin antes no cursarte una invitación. ¿Estás tú preparado para el castigo eterno? Dios permita que no. El Señor en este momento nos está diciendo que el vino de la ira de Dios no quiere caer sobre ti y sobre mí, porque nosotros hemos tomado un tiempo oportuno para afianzarnos de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero recuerda que solamente no basta con que tú te hayas bautizado, no basta con que tú no comas carne, con que tú no comas lácteos, etcétera, etcétera. Hermano, Mateo 24, 13 y 14 dice, el que persevere hasta el fin, ese será el que va a ser salvo. No es que yo duré 50 años, 60 años siendo pastor, siendo evangelista. Yo nací en el evangelio. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Hay que perseverar hasta el fin para que podamos ser salvos. Que Dios te bendiga y que Dios me bendiga en esta mañana.